Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Encontramos tu presencia.
espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Hay un cambio. Hay un cambio en la atmósfera. Oh. Donde habían lágrimas, el Señor está poniendo su gozo. Donde había tristeza, el Señor está poniendo su gozo. Donde había luto, el Señor está poniendo su gozo. Donde había tristeza, el Señor está poniendo su gozo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey. Fuerte ese aplauso, es para un Rey, es para un Rey, es para un Rey. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Como le dijo mi esposa Doris, hemos estado orando y clamando al Señor y no vimos esta bendición, esta oportunidad de estar aquí como una oportunidad más de predicar en algún lugar, sino que lo tomamos como una comisión de parte del Señor y estuvimos buscando el rostro del Señor y Dios nos habló. Dios habló a mi espíritu, Dios habló a mi corazón con mucha claridad y me gozaba cuando escuchábamos la palabra profética hace un rato que decía que Dios nos introducía en un tiempo de transición profética, donde iba a haber un tiempo donde Dios iba a hablar y la profecía iba a ser de tal manera, no me puedo citar exactamente, pero donde iba a haber una interpretación de lo que se estaba viendo. Y humildemente quiero decirles que estoy aquí hoy como profeta de Dios. Tengo una palabra profética para esta casa, una palabra que quiero sembrar para que sea juzgada, ¿verdad? Y nuestro tema es enfrentando tiempos de transición. Ese es el tema, enfrentando tiempos de transición. Porque podemos saber que hay una transición, podemos saber que hay un tiempo importante de la vida nuestra individualmente o de la vida como iglesia, pero qué bueno cuando podemos saber y aprender de la Escritura qué cosas o qué principios, qué cosas son importantes saber y conocer para atravesar y enfrentar esos tiempos de transición donde Dios mismo nos introduce en un momento dado. Y
De hecho, toda persona pasa, y las iglesias pasan tiempos de transición. Transición, busqué en diccionario, es el periodo intermedio en que algo pasa de un estado a otro, que dura un cierto tiempo, estado intermedio entre uno más antiguo y otro al que se llega en un cambio. Y cuando Doris, le dije anoche a mi esposa Doris, voy a hablar de transición, ella entendió la palabra que estaba recibiendo y la visión que había tenido. Una puerta que se abre, nos llevan a otro lugar, y luego se abre otra puerta para llevarnos a un lugar más grande. Y es un tiempo de transición. Y de hecho podemos ver en las escrituras, y vamos a ver 2 escrituras particulares del libro de Josué que nos indican tiempos de transición en el pueblo de Israel. Y vamos a extraer de esa palabra algunos principios, algunas ideas, algún conocimiento, cosas que nos ayudan a enfrentar y a atravesar esos tiempos especiales de Dios para nuestra vida. Se encuentra en el libro de Josué 2 momentos particulares. Cuando Josué comienza a liderar al pueblo para tomar la tierra prometida, y el segundo es cuando Josué termina y ya está a punto de morir y cede su lugar. Y básicamente ahí me llevó el Señor, ahí estuve leyendo, ahí estuve escudriñando, tratando de ver qué cosas ocurrieron, qué cosas se hablaron, qué cosas nos imparten sabiduría y conocimiento. Y quiero referirles a Josué capítulo 1. Interesantemente, la primera transición ocurre desde el primer capítulo hasta el capítulo 5. Ya en el capítulo 6 comienzan a conquistar la tierra. Pero del 1 al 5 es el proceso mediante el cual Moisés muere, Josué llega a liderar, recibe palabras de Dios. Hay varias situaciones, varios acontecimientos van ocurriendo, hay instrucciones de parte de Dios, hasta que por fin el pueblo está preparado para entrar a conquistar la tierra. Josué capítulo 1, quiero leerlo del 9 al 11, si lo leen conmigo, estoy en la Biblia de las Américas. Lo primero que vemos es en este tiempo es que Dios le habla a Josué. Dios irrumpe. Moisés acaba de morir. Moisés hizo todo lo que tenía que hacer para delegarle la autoridad a Josué. Ahora Josué está ahí y Dios le visita y Dios comienza a hablarle. Dios le habla a Josué. Josué del 1, verso 1 dice: sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, y ahí vienen las instrucciones: levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo ordeno yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios le habla a este hombre llamado Josué, el escogido, el hombre que va a llevar al pueblo a la tierra prometida. Dios le habla y le comienza a exhortarle. Mira, Josué, tienes que esforzarte. Mira, tienes que ser valiente. Mira, te voy a decir algo.
como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Así que no te acobardes, no tengas miedo, porque todo lo que pise la planta de sus pies será de ustedes. Y Dios comienza a recordarle a Josué las promesas, las palabras del ayer, las palabras que Dios le había dicho a Moisés, las palabras que Dios le había dicho a su pueblo. Dios comienza a recordarle a Josué: escucha las palabras, no te desvíes de esas palabras, cuida las palabras para que puedas prosperar. Dios habla al corazón de este hombre. Lo segundo que ocurre es que inmediatamente que Josué recibe la palabra del Señor, comienza a dar instrucciones al pueblo. Y le dice, el verso 10 y 11, entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por medio del campamento y ordenad al pueblo diciendo: preparad provisiones para vosotros, porque dentro de 3 días cruzaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. Luego que les dice eso, dice la Escritura que él envió en el capítulo 2 espías a Jericó para que fueran a recorrer la tierra, a investigar. Capítulo 3 dice que saliendo de Sitim, que era el lugar, el valle de Sitim, donde se encontraban acampados, el último lugar donde ellos acamparon antes de cruzar el Jordán, ahora salen para cruzar el Jordán. Y al cabo de 3 días vienen las instrucciones, van a estar pendientes, los sacerdotes van a salir con el arca del pacto, todo el pueblo le va a seguir 1000 codos de distancia. Cuando ellos entren al río Jordán, cuando toquen sus pies las aguas, el Jordán se va a dividir. Luego ustedes van a seguir detrás, los sacerdotes con el arca van a pararse en medio del Jordán. Y ahí todo el pueblo va a pasar. Pero tomen piedras, 12 piedras, una piedra por cada tribu, y levanten un memorial, levanten una señal para que la posteridad sepa lo que Dios hizo. Y Dios comenzó a darle instrucciones a Josué. Josué comienza a darle instrucciones al pueblo. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Vamos a hacerlo de esta manera. Dios quiere que se haga de esta forma. Pasaron el Jordán se cerró, llegaron a un lugar, otro valle llamado Gilgal, donde acampan. Y es en ese valle donde el pueblo, todos los hombres de la nación que habían nacido en el tiempo del desierto, que no habían sido circuncidados, ahora viene la orden y la instrucción: antes de entrar a la tierra tienen que circuncidarse, hay que renovar el pacto de Abraham, hay que renovar el pacto que se había hecho anteriormente. Y así que acampan en Gilgal, se circuncidan, pasan el tiempo necesario para ser sanados de esa circuncisión, celebran la Pascua, inmediatamente en ese valle hacen la celebración de la Pascua. Comieron del producto de la tierra por primera vez, el maná cesó. Josué tiene un encuentro con el capitán del ejército del Señor. Para mí es una cristofanía, una manifestación del Cristo viviente, que era el que iba a ir delante de ellos en la conquista de la tierra. Aleluya. Todas esas cosas acontecen y lo estoy leyendo rapidito porque no puedo detenerme. Pero sí estoy señalando, es un tiempo, más de 2-3 días, varios días. Para mí no es importante cuántos días fueron. Para mí es importante que ellos escucharon a Dios, se prepararon, entendieron que era un tiempo de preparación, era un tiempo para hacer muchas cosas, desde celebrar la Pascua, circuncidarse, renovar pacto, enviar espías, recorrer la tierra, saber lo que van a hacer, preparar sus corazones, consagrarse al Señor, porque eso fue otra cosa que dijo Josué. Mañana Dios hará proezas, consagraos, conságrense. Y sabes, amado, los tiempos de transición son tiempos de llamado a la santidad, son tiempos de consagración,
son tiempos de humillación, son tiempos de acercarnos al Dios de la gloria. Gloria a Dios. Y esa es la transición. Más adelante le voy a decir algunas cosas que yo pude aprender de estas escrituras. Pero quiero llevarles a la segunda transición. Ya pasó el tiempo, ya pasaron muchos años, ya Caleb tomó su monte. Ya Josué está viejo, ya está a punto de morir. Pero antes de que llegue ese momento, Josué sabe y es dirigido por Dios para iniciar un proceso de renovación o un proceso de transición. Porque una etapa iba a terminar para comenzar otra etapa. Algo iba a terminar para comenzar otra cosa. Y ahora Josué convoca al pueblo. Y quiero leerles en el capítulo 23 del 1 al 16. Y luego algunos versos del 24. Y aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, siendo Josué ya viejo y avanzado en años, que Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho a todas estas naciones por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Interesante, al principio le dijo Dios va a pelear por nosotros, ahora dice Dios ha peleado por nosotros. Aleluya. ¿Se me perdió? Ese mismo. Entonces, lo estoy buscando. Mirad, os he asignado por suerte como heredad para vuestras tribus estas naciones que aún quedan, junto con todas las naciones que he destruido, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia la puesta del sol. Y el Señor vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las expulsará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis su tierra tal como el Señor vuestro Dios os ha prometido. Es decir, ellos no habían terminado de echar a los enemigos. Ellos no habían terminado de tomar toda la tierra. Habían reposado, había paz, había quietud, pero había trabajo que realizar. Y Josué, antes de despedirse, lo que dice es: he asignado cada tribu, cada nación de esas que están pendientes de conquistar, para que ustedes las tomen, para que ustedes las tomen en posesión. Y luego les dice: esforzaos pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no os apartéis de ella ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que no os juntéis con estas naciones, las que quedan entre vosotros. No mencionéis el nombre de sus dioses, ni hagáis a nadie jurar por ellos, ni los sirváis, ni os inclinéis ante ellos, sino que el Señor vuestro Dios al Señor vuestro Dios os allegaréis, como lo habéis hecho hasta hoy, porque el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas de delante de vosotros. Y en cuanto a vosotros, nadie os ha podido hacer frente hasta hoy. Un solo hombre de vosotros hace huir a 1000, porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, tal como os ha prometido. Tened sumo cuidado por vuestra vida de amar al Señor vuestro Dios, porque si os volvéis y os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros y contraéis matrimonios con ellos y os juntáis con ellos y ellos con vosotros, ciertamente sabed que el Señor vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán como lazo y trampa para vosotros, como azote en vuestros costados y como espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. He aquí, hoy me voy por el camino de toda la tierra, y vosotros sabéis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. Y por ahí sigue, exhortando, animando, diciéndole al pueblo: escuchen la palabra, no se apartan de la ley, guarden, no se contaminen. Luego, en el capítulo 24, de igual forma, le voy a leer solamente una porción. Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel: al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo guié por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac.
y a Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte de Seir, hasta que llega al pueblo de Israel, hasta que lo saca de Egipto, y sigue narrando la historia. Luego dice que envió avispas, que expulsó a las naciones, y Dios les dio esa tierra. Aleluya. Ok. Segunda transición. Ya Dios le ha dado reposo al pueblo de sus enemigos. Josué ya está avanzando en años. Reúne al pueblo en Siquem, otro valle. Un valle importante entre el monte Ebal y el monte Gerizim, que no tenemos tiempo para hablar de eso. Pero un monte señalado, un monte que en un momento dado había servido, un valle que había servido para leer la ley, para hacer compromisos y pactos con Dios. Ahora Josué reúne precisamente en ese valle al pueblo para establecer esta transición. Entonces Josué le habla de todo lo que el Señor ha hecho por ellos, de cómo han visto su mano, cómo Dios peleó por ellos, cómo Dios ha estado a su lado, cómo Dios ha sido fiel, cómo Dios ha cumplido promesas. Y vuelve también a decirle que hay hay una tierra que todavía está pendiente de ser conquistada. Josué reafirma las promesas que el Señor le había dicho, le había dado al principio. Las echaré de delante de vosotros, las expulsaré de vuestra presencia, poseeréis la tierra tal como el Señor ha prometido. Josué les advierte de lo que sucederá si se apartan de su pacto y descendencia y obediencia a la palabra. Josué lleva al pueblo a pactar de nuevo con Dios. Es ahí cuando dice: yo en mi casa serviremos al Señor. Ustedes escogeos a quién van a servir, si a los dioses o al Señor Dios Todopoderoso. Pero yo en mi casa voy a servir al Señor. Y luego la respuesta del pueblo es: sí, Señor, nosotros también vamos a hacer pacto. Nosotros también vamos a renovar. Hicieron un pacto con Dios en Siquem. Sí, vamos a servir al Señor. Josué sabía un poquito más. Sabía proféticamente que eso no iba a ser así. Sin embargo, en ese momento, el pueblo reafirma un pacto con su Dios. Luego a los 110 años muere. Déjeme respirar. Dos momentos importantes en la historia del pueblo de Israel. Dos tiempos de transición. Dos tiempos especiales. Dos tiempos donde Dios habla. Dos momentos donde Dios sienta al pueblo y los reúne en un valle. Dos momentos donde Dios decide trabajar y preparar a su pueblo para las nuevas etapas que vienen de camino. Lo que aprendemos y necesitamos saber de las transiciones. Aquí está el mensaje. Hasta ahora ha sido una introducción. Y voy a hablar conforme Dios puso en mi corazón. Extrayendo, leyendo, releyendo, viendo entre líneas. ¿Qué cosas necesitamos saber en un tiempo de transición? Número uno, necesitamos saber que es Dios mismo el que nos introduce en los tiempos de transición. Es su voluntad, es Él el que diseña esos tiempos. Tal vez en tu vida pasan etapas y de momento te encuentras en un tiempo donde crees que no estás yendo a ningún lado. Crees o sientes que como que estás patinando en el mismo lugar. Tal vez es un tiempo de transición. Tal vez tengas que levantar tu mirada, tal vez tengas que abrir tu oído y decir: bueno, Señor, ¿qué tú quieres hablar? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy parado en tu propósito? ¿Dónde estoy parado en tu voluntad? ¿Dónde estoy parado en tu tiempo profético? ¿Dónde estoy, Señor? ¿Sabes? Es en los tiempos de transición donde a veces nos podemos perder. Es en los tiempos de transición cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, que podemos perdernos y inclusive se pueden convertir en desiertos que duren años y nos quedamos varados en esos tiempos de transición. Por eso
en tiempos de transición, número uno, tenemos que reconocer Dios es el que nos introduce. Pero Dios no se va a quedar callado. Punto dos, necesitamos escuchar a Dios. Porque Dios va a hablarnos. Dios va a hablar a nuestro corazón. Dios va a hablar a nuestra vida. Tanto individualmente, familiarmente, como congregacionalmente. Es en tiempos de transición cuando la voz de Dios se va a escuchar, donde la boca de Dios va a hablar, donde la mente del Señor va a ser revelada y su sabiduría va a ser comunicada al corazón del liderato de la casa. Necesitamos escuchar, porque Dios nos va a recordar sus promesas a nosotros. Dios va a reafirmar cada promesa que ha hecho en nuestra vida. Dios reafirma sus palabras de exhortación a la obediencia en medio de una transición. Recuerda, obedece. Recuerda, sé fiel. Recuerda, el administrador de Dios tiene que ser fiel. Recuerda, tienes que permanecer. Aunque de momento veas que no hay movimiento, permanece fiel, persiste, espera en la presencia. Oye, escucha, Dios va a hablar. Y Dios dice, obedece, recógete, santifícate, conságrate. Dios va a hablar para darnos nuevas instrucciones. Tercero, necesitamos ser preparados para las nuevas etapas. Por eso Dios nos lleva a transicionar. Y es en esa transición donde nos lleva a un volver a la vida de santidad. ¿Cuántos saben, hermanos, que somos pecadores? ¿Cuántos saben que a veces nos volvemos religiosos y se nos olvida que somos pecadores? A veces nos acostumbramos a la vida de iglesia, nos acostumbramos a la vida rutinaria de ser cristiano y se nos olvida que Dios no quiere manos sucias y corazones llenos de vanidad y corrupción. Que Dios quiere una adoración pura, limpia, una adoración genuina de nuestra vida. Y hay momentos en nuestra vida que nosotros podemos patinar y olvidarnos de la realidad del pecado que está a las puertas. Y a veces nos hacemos tolerantes del pecado. A veces identificamos este pecadito, aquella cosita, y comenzamos a practicarlo y se nos olvida que hay que arrepentirse. Y vamos acumulando pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. Llegamos el domingo, levantamos las manos, danzamos, alabamos a Dios y se nos olvidó que hay un pecado por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario, pero que necesita ser confesado. Necesita haber arrepentimiento en el corazón del ser humano. Necesitamos volver nuestro corazón a Dios. Y los tratos de las transiciones son tiempos donde Dios trata con nuestra vida espiritual, donde Dios comienza a hablarnos y empieza a redarguir y a reprender para que nosotros oigamos su voz y evaluemos si estamos o no obedeciendo su palabra y su mandato. Aleluya. Es tiempo de santificación, un tiempo de transición. Será tiempo para renovar pacto con Dios. Vean que antes de entrar a la tierra prometida, tuvieron que renovar pacto, el pueblo entero con Dios, y circuncidarse en obediencia a lo que Dios había establecido. Tenían que ir a la presencia de Dios, consagrarse, porque había y se acercaban a una nueva etapa en su vida. Al final, en la segunda transición de la que les hablé, tienen que renovar pacto. Josué los confronta, Josué les habla, decidan, o los dioses o el Señor. O obedecen o desobedecen. Pero es tiempo de transición, es tiempo de tomar decisiones. No podemos ir a la próxima etapa si no se definen nuestra vida y nuestro compromiso y nuestra obediencia al Dios de la gloria. Aleluya. Número 4. Necesitamos recordar nuestro origen, de dónde salimos. Necesitamos recordar de dónde vinimos. Usted y yo de vez en cuando necesitamos recordar que Él nos rescató de la vana manera de vivir, nos libertó, nos salvó, nos dio vida. No lo merecíamos, pero por su sangre y su misericordia, hoy usted y yo somos salvos. De vez en cuando Dios nos lleva a recordar de dónde nos sacó.
te sacó del alcoholismo, te sacó de la infidelidad, te sacó del pecado, te sacó de la vanidad. ¿De dónde nos sacó el Señor? Recordarlo para no volver allá. Recordarnos para no volver a contaminarnos. Recordar de dónde Dios nos sacó. Pero sabes, amado, como iglesia necesitamos recordar de dónde Dios nos sacó. Y ahora vengo como un amigo del pasado a dar una palabra. No podemos olvidar que Dios nos sacó de la presbiteriana. Les amamos, les respetamos, gloria a Dios. Pero Dios nos sacó de allí con propósito. Y nos sacó de allí por razones poderosas. Al igual que ustedes, nosotros en Lares salimos de la presbiteriana. Al igual que ustedes, nosotros salimos levantando una bandera. Y entendiendo que Dios nos había llamado a salir. Entendiendo que Dios nos había llamado porque tenía un propósito determinado, particular, que no cabía en aquel lugar. Y Dios nos separó, Dios nos sacó, Dios nos llamó. Pero iglesia, no podemos olvidar nuestro origen. No podemos olvidar los primeros tiempos de nuestra historia como iglesia y congregación. En tiempos de transición, Dios le recuerda a su pueblo de dónde salieron. Recuerda a Abraham. Es más, fue más atrás. Recuerden a Taré, el papá de Abraham y de Nacor. Recuerdan el llamado que le hice a Abraham. Recuerden de Isaac y de Esaú. De Isaac, recuerden de Jacob y de Esaú, recuerden de la historia del pueblo hebreo, recuerden cómo los llevé a Egipto y cómo los saqué de Egipto. Recuerden, porque cuando Dios los sacó con palabras y promesas que determinaban su destino. Los sacó con palabras y promesas que determinaban la trayectoria que tenían que seguir. Yo no inventé la trayectoria mía. Dios estableció mi trayectoria como hombre de Dios y como pastor. Y la iglesia que me entregó, Dios es el que dictaminó. Y Él dijo, te saco porque te quiero llevar. A, B, C, D, E, F, G. Y posiblemente en medio de la transición añade H, J, K y los demás. Aleluya. Ya me emocioné. Santo. Recordar nuestro origen. En Deuteronomio 26:5 le dice, esta es la enseñanza de la Escritura. Cuando vayas a llevar tu primicia, cuando vayas con tu canasta y tu primicia y vayas a ofrendar, vas a decir esto. Y voy a decir solamente el principio. Vas a declarar con tu boca esto. Mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y por ahí sigue. Cuando vayas a llevar tu ofrenda, cuando lleves tus primicias al Señor, recuerda quién era tu padre. Recuerda de dónde viene. Recuerda tu pasado. Para que puedas glorificar a Dios por tu presente. Para que puedas glorificar a Dios por tu futuro. Porque será más glorioso todavía. No olvidar nuestra vida. No olvidar que fuimos rescatados de una iglesia llena de religiosidad. De tradiciones y de costumbres humanas. En Lares, todos los domingos, y no estoy burlándome, aunque lo parezca, jugábamos a enano gigante. La pastora se acuerda. Nos daban un programita con todo el devocional, con toda la misa, con todo el programa de adoración. Tenía un asterisco y abajo había una leyenda que decía: cuando esté el asterisco se paran, cuando esté sin el asterisco se sientan. Entonces, oración de alabanza,
cántico de adoración, confesión de pecado, declaración de perdón. Ese era el programa, con los asteriscos. Siéntate, párate. Siéntate, párate. Jóvenes, ustedes no saben lo que es eso. Ustedes que se han convertido en ciudad de alabanza, posiblemente no saben lo que es una vida de religiosidad y de costumbres y tradiciones. Pero de ahí Dios sacó a ciudad de salvación. Quizás no tan dramático como era la rutina de Lares, pero había rutina. Pero el problema es que si no olvidamos de dónde Dios nos sacó, podemos acuñar nuevas rutinas, nuevas tradiciones y una nueva religiosidad revestida de lo moderno. Pero sigue siendo en esencia lo mismo. Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda de dónde vienes. Recuerda tu origen. Recuerda los postulados que hicimos. Las declaraciones que hacíamos cuando salimos. Y yo recuerdo Ciudad del Rey, ya nosotros fuimos un poquito culpables de algunas cosas, ¿verdad? Pero nosotros decíamos, nosotros salimos de esta iglesia amando y respetando a la iglesia presbiteriana, pero saliendo porque Dios nos ha llamado a ser una iglesia de restauración. Dios nos ha llamado para restablecer la visión de una iglesia neotestamentaria, donde haya pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, donde haya ancianos conforme al corazón de Dios y diáconos conforme al corazón de Dios, donde recojamos la esencia escritural y sea restaurada la gloria de Dios en el modelo que Dios nos dejó en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Y salimos de ahí. Pero ¿por qué hay que recordar el pasado en tiempo de transición? Porque es posible que nos olvidemos en algún momento de alguno de los postulados que marcaron nuestra dirección y trayectoria. Aleluya. El pueblo necesita conocer a sus héroes. Allí Josué habló del héroe Moisés. Josué habló de los héroes Abraham, Isaac, Jacob. Josué habló de su antepasado, de los padres del pueblo. ¿Conoce usted los padres del pueblo? ¿Conoce usted las historias del origen de esta casa? Las historias de la salida de la iglesia presbiteriana, los héroes, lo que cada uno, lo que estuvieron dispuestos a hacer, los sacrificios que hicieron. Usted tiene gente muy humilde que tiende a no hablar de eso. Pero es importante recordar y valorar lo que hombres y mujeres antes de nosotros hicieron para que hoy usted y yo estemos donde estamos. La historia de los padres, lo que les costó tomar decisiones radicales. Yo recuerdo, y hablando de mí, no de otros, recuerdo los momentos cuando yo senté a mis líderes y les dije, sabemos lo que vamos a hacer, sabemos las consecuencias, sabemos lo que puede suceder, bueno o malo, sí, no. Reuní a mi familia, les dije a mi familia, esto y esto y esto va a suceder. Posiblemente si sucediera que yo me equivoqué en lo que pensé que había oído de la boca de Dios, si sucede que yo me equivoqué en mi criterio de saber Dios me está hablando, si ese fuera el caso y esto sale mal, saben que me voy a quedar sin trabajo, saben que nos vamos a quedar sin una provisión de qué vivir, saben las consecuencias de esto, saben que van a hablar de mí, saben que van a hablar mal de nosotros. Sí, papi, para adelante si Dios lo ha hablado. Para adelante. Pero fui responsable y le expliqué lo que podía suceder. Ustedes tienen héroes en esta casa.
¿Saben lo que los pastores Padillos renunciaron para poder estar aquí? A una carrera de médico, unas carreras profesionales. Las renuncias que hicieron en su vida personal para estar aquí. ¿Saben lo que significó para Nelson Ortiz, que fue el primer padre de esta casa? Sacrificar y entregar su reputación, su prestigio, sus amigos. Porque le costó ser criticado, le costó ser desechado, le costó ser criticado, le costó y pagó un precio alto. Pero que hoy es Ciudad de Salvación. Conocemos la historia de las carpas. Hoy tienes aire acondicionado. De los aguaceros, los días de viento, los palos cayéndose encima de la gente. El calor, el quita y pon equipos, la seguridad, todo lo que conllevó la historia de esta casa, que hoy tenemos un templo precioso, majestuoso. Pero este templo no estaba aquí. Los que sembraron para comprar este terreno, las siembras espectaculares de hermanos y hermanas, que estuvieron dispuestos a darlo todo, a entregarlo todo, porque creyeron en una palabra, creyeron en una visión, creyeron en lo que Dios había hablado. Y no les importó sembrar miles de dólares para la obra y el propósito de Dios. Tiempos de transición son tiempos para recordar a nuestros héroes. Tiempos de transición son tiempos para recordar de dónde salimos. Son tiempos para recordar, valorar y honrar a los hombres y mujeres que han dado su vida y perdonando la expresión de domingo, su pellejo por el reino de Dios. Aleluya. ¿Están conmigo? Tiempo de transición. Recuerda de dónde saliste. Recuerda la tierra. Porque estamos aplicándola a nosotros. Estamos aplicando la palabra a una iglesia que transiciona. A individuos que transicionan. Aleluya. Wow. Debemos saber de dónde vinimos. El saber de dónde vinimos nos da un punto de referencia de hacia dónde vamos. Cuando salimos, alguien escribió en una maquinita que casi no existía para esa época, así que estoy hablando metafóricamente. Alguien escribió una dirección en el GPS. No es que no existían, pero no eran tan fáciles y accesibles como hoy. Pero cuando salimos, se marcó una dirección en el GPS del Espíritu. En tiempo de transición, necesitamos ver nuestro punto de partida, nuestro punto de referencia. Tenemos que ver lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha dado, lo que fue importante ayer y que tiene que seguir siendo importante hoy para alcanzar el propósito de Dios. Porque no podemos alcanzar lo nuevo olvidando lo viejo. No podemos alcanzar lo nuevo desconectándonos del pasado, porque el pasado es parte del mandato de Dios para nuestra vida en tiempo de transición. 5. Bueno, por ahí todavía voy. Son como 28, no, es broma. Necesitamos hacer un inventario en tiempo de transición. Necesitamos hacer inventario de todo lo que hemos recibido y nos da carácter y propósito como iglesia. Un inventario de cuáles son las fortalezas, cuál es el ADN de la casa. Un inventario de cuáles son los dones particulares, porque cada iglesia tiene sus dones. Hay iglesias, esta es una iglesia apostólica, es una iglesia maestra. Todavía Dios hoy proféticamente sigue recordándoles el lugar para que otros lleguen a comer. Hay una marca que ha sido establecida por el Señor. Un ejemplo, una iglesia modelo,
Cosas que yo sé porque las recuerdo, porque he ido con ustedes durante toda esta travesía, aunque de lejito. Pero conozco muchas de las cosas de esta casa. Por eso les dije, soy un profeta del pasado que viene, una voz del pasado que viene hoy a decirles, Dios está restaurando y Dios les está llevando a un tiempo de gloria mayor, pero nos metió en la transición. Tenemos que hacer un inventario. Tenemos que conocer y reafirmar la visión y misión recibidas desde el principio. Ellas nos harán saber la dirección a tomar cuando lleguemos a las intersecciones del camino donde hay que tomar decisiones. La visión nos va a decir, es por ahí. Lo que Dios habló es lo que va a determinar. Unos van a llegar y nos van a tratar de llevar para allá, otros van a venir y van a tratarnos de llevar para acá, otras olas y vientos de doctrina vendrán, irán, se volverán, regresarán y buscando cómo desviarnos del camino. Pero hay que hacer el inventario. ¿Qué Dios dijo? ¿Qué Dios ha hecho? ¿Qué Dios nos ha dado? ¿Cuáles son nuestros dones más importantes? ¿Cuáles son las virtudes? ¿Cuál es la gracia que Dios nos ha entregado? Conocer las bases y fundamentos de nuestra razón de ser como iglesia. Conocer nuestro ADN como congregación. Entender qué aspectos de esa visión son intocables y cuáles deben ser dejadas atrás. Porque habrá cosas que hay que dejar atrás. Habrá cosas que Dios las trajo por un tiempito, pero luego hay que dejarlas en el camino, hay que seguir adelante. Pero hay cosas en la visión, hay cosas en el ADN, hay cosas en lo que Dios ha marcado la dirección de la casa que son intocables, no se pueden tocar porque Dios fue el que determinó. Fue Dios el que dijo, ese es el camino, caminen hacia allá. Aleluya. Hay cosas. El inventario nos va a ayudar a ver qué cosas nos faltan por alcanzar. Ya tengo los apóstoles, ya tengo los profetas, ya tengo los evangelistas, ya tengo los maestros, ya tengo los 5 ministerios funcionando. Tengo un gobierno apostólico, estoy plantando las iglesias que Dios dijo. Tengo ya todo lo que Dios ha estado hablando. ¿Qué cosas me faltan todavía y cómo puedo alcanzarlas? Hacer un inventario y descubrir dónde nos perdimos, si es que nos perdimos en algo. Y qué cosas hay que enmendar y qué cosas hay que cambiar. Tiempos de transición. 6. Necesitamos afirmar las palabras y profecías dadas a la casa. Lo que la boca de Dios ha hablado sobre esta casa y que está para cumplirse. Dios habla y Dios cumple. Necesitamos reafirmar cada palabra que Dios ha hablado. Señor, la creemos y vamos en pos de ella. La creemos y vamos caminando hacia tu llamado y dirección. 7. Necesitamos volver a los planos y diseños originales dados por Dios. Pues construimos y edificamos en base a esos diseños, los diseños de su palabra. Siempre, los que están en liderato saben que siempre hay el que viene con ideas muy espectaculares. ¿Para qué pasar trabajo? Dijo uno. ¿Por qué llevar el arca del pacto a pie sobre los hombros de los levitas si podemos llevarle un carro de bueyes? Es lo moderno. Oye, esa es buena idea. Busque un carro de bueyes. ¿Saben de qué historia estoy hablando, verdad? Cuando David estuvo llevando el arca del pacto, la idea era extraordinaria, la idea era moderna, práctica, facilitaba el proceso, agilizaba el proceso, iban a llegar más rápido. Pero Dios dijo, no, yo diseñé cómo se hacen las cosas. Cíñete al diseño, cíñete a los planes.
Dios no se equivoca, iglesia. Lo que pasa es que hoy día estamos en el mundo de los botones, de los microondas y de las cosas rápidas y fáciles. Y olvidamos que los procesos de Dios son procesos que no se dan en su tiempo, en su forma, en su modo, en su tiempo. Aleluya. Oigo un amén. No me apedreen. Necesitamos seguir las instrucciones del Espíritu Santo y ser intencionales en los pasos que vamos a dar como iglesia. Porque Dios nos entrega instrucciones nuevas. A Josué se las entregó. Ustedes, los profetas, están escuchando instrucciones. Están oyendo lo que Dios está diciendo. Oír las instrucciones, seguir el Espíritu Santo y ser intencionales para cumplir el propósito que Dios tiene con su pueblo y con su iglesia. Aleluya. ¿Cuántos creen que estamos en transición? Yo espero que estos principios puedan servirnos para entender la mente de Dios, para entender los procesos de Dios, para entender los tiempos de Dios, para entender que Dios es fuerte, firme en su palabra y en su propósito, pero nos quiere llevar y hay que dejarnos llevar. Pero determinamos nosotros cuánto tiempo estamos en las transiciones, porque si no oímos y no entendemos y no aplicamos, podemos quedarnos patinando. Y Dios quiere que avancemos. Finalmente, podríamos añadir otras cosas. Necesitamos volver a renovar nuestro pacto y compromiso con Dios. Su palabra, con Dios, con su palabra, con la visión que nos ha entregado. Necesitamos volver a decir, sí Señor, nos llamaste. Nuestro padre era un arameo, errante. Sí Señor, nos llamaste y nos atravesaste a través de todas estas etapas. Prometiste que estarías con nosotros. Nos has demostrado que estás con nosotros. Por lo tanto, creemos que estarás con nosotros en las próximas etapas que están frente. Pero hoy, Señor, hacemos pacto y compromiso contigo, con tu voluntad, con tu propósito y con la visión de la casa donde tú me has plantado, en la visión de la casa donde tú me sembraste. ¿Es esta tu casa? ¿Es esta tu casa? ¿Cuál es tu pacto y tu compromiso con la casa donde Dios te sembró? ¿Es este tu pueblo? ¿Es el pueblo donde Dios te trajo a ser parte? ¿Es el pueblo, la iglesia donde se va a desencadenar el propósito y la visión y los dones de Dios sobre tu vida? Créelo, abrázalo, comprométete. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y sírvele con todo tu corazón, mente y voluntad y fuerzas. Necesitamos pactar con Dios, comprometernos con Dios. Porque Dios ama a Ciudad de Salvación. Y tiene grandes planes y propósitos que se están desenrollando delante de ustedes y se estarán desarrollando en los próximos tiempos. Cuando estuve orando por el mensaje, Dios me mostró en visión un valle. Y me dijo, están en un valle, pero me estoy moviendo y los estoy preparando. Me estoy moviendo y los estoy preparando. Me estoy moviendo y los estoy preparando. Y ahorita en la adoración, Dios me mostró otra vez el valle, pero vi una multitud mucho más grande que lo que hay aquí. Y son muchos los que vienen de camino. Y el Señor me dijo, y profetizo y declaro, me dijo, hay una puerta que se abre para que regrese gente que se ha ido. Hay una puerta que se abre para que regresen vidas que se habían ido de este lugar. Y juntos pasarán al nuevo nivel. Pasarán a poseer y a heredar. Iglesia, Dios está en el hueco de su mano. Estás bajo los brazos del Señor.
Estás en el tiempo perfecto de Dios. Y Dios está trabajando contigo, iglesia. Póngase de pie, por favor. Si recibes la palabra, ¿cuántos reciben la palabra? Declara conmigo: Señor, recibo tu palabra y entiendo que me hiciste formar parte de esta casa. Es mi casa, tu casa. Pertenezco a ella y a tu propósito y a tu llamado. Creo lo que tú has hablado. Cada palabra, cada cosa que está en tu corazón, para con nosotros, yo la creo y me comprometo contigo, con esta casa, con los pastores de esta casa y con el destino que tú has determinado para todos nosotros. Gracias, Señor. Aleluya.